Buenos días, viticultores. Gracias por unirse a nosotros esta mañana. Estoy emocionada de presentarles a los siguientes oradores porque tienen mucha pasión por la materia de la que hablan y se nota cuando están enseñando. Y de hecho creo que estos dos caballeros les van a entretener tanto y mantenerlos tan curiosos sobre la tierra y sobre Dussel que ni siquiera van a tener que levantarse por esta segunda taza de café. James Cassidy nos presenta a los estudiantes de Oregon, de la Universidad del Estado de Oregon, sobre la Tierra, y donde él habla sobre su estilo muy entusiasta y habilidad para transformar la Tierra bajo nuestros pies en esta matrix milagrosa de una Tierra llena de vida y que respira. Hoy James nos va a hablar sobre lo que significa un terreno de alta calidad en el contexto de los viñedos y cómo podemos influenciar estos con nuestras prácticas y manejo. Después de James va Steve Groff, quien viene desde Pensilvania, donde es muy conocido por su trabajo pionero en la agricultura. Sus innovaciones incluyen diseño del primer dosel con crimper y desarrollo del primer radish. Steven está aquí para inspirarnos y para poder pensar en por qué deberíamos utilizar dosel si no lo estamos haciendo y cómo podemos utilizarlos en formas que no hemos pensado todavía. Desafortunadamente no va a haber tiempo para preguntas al final de la sesión. Sin embargo, los presentadores pueden responder sus preguntas durante su presentación pregrabada. Entonces, por favor, siéntanse libres de preguntar en el chat en su pantalla. Disfruten. Muy bien, gracias Rebeca por la introducción. Y sí, yo enseño en la Universidad del Estado de Oregón estas clases de ciencia y hoy les voy a traer una presentación muy corta sobre la Tierra y qué es, cómo trabaja y entrando un poco en los detalles sobre algunas de las ventajas de la física quizá y sobre el dosel y cómo se mueve el agua y quizá tengamos tiempo para una demostración. ¿Y qué es? Eso esencialmente todo es el terreno. Todo es sobre la tierra. Y no únicamente hablo sobre comida, sino todo. Todo átomo en nuestro cuerpo ha estado en el sistema de la Tierra por miles de millones de veces ya. Y de hecho, el hecho de que no seamos Tierra en este momento es nada más algo temporal. Tengo acá algo de Tierra y no sé si noten esto, pero en una pequeña partícula de Tierra hay más de 1.000 millones de organismos acá. Representan decenas de miles de especies. Aquí es donde la vida en el planeta está, en la Tierra. En cualquier medida es el hábitat mayor habitado en el planeta. Si pudiéramos internalizarnos esta idea de que la Tierra es un hábitat y una vez que entendemos eso, sabemos qué hacer y qué no hacer. Aunque la mayoría de las personas nunca piensan en nada de esto. Entonces yo de verdad los animo a intentar y de hecho salgan hoy y tomen un poco de tierra e imaginen que hay miles de millones de organismos en un pequeño pedazo de tierra. Una vez que puedan entender eso, eso nos va a ayudar a entender que todo se trata de la tierra y de que al alimentar nuestra tierra todo lo demás funciona. Muy bien. Entonces, ¿qué organismos? Los organismos que el suelo necesita, la tierra necesita son orgánicos. Y eso es lo que necesita, comer algo orgánico. Y eso es también lo que hace la tierra. Entonces, voy a regresar acá. A la final de cuentas, como les decía, la tierra es un hábitat. ¿Hábitat para qué? Para todo lo que tiene vida en este planeta, esencialmente. Y hay más vida debajo de la tierra de la que hay. Hay más vida debajo de la tierra de la que hay arriba. Vamos, ¿en qué magnitud? Vamos a hablar de números de organismos, diversidad, incluso organismos masivos. Y voy a ir directo ahora porque tengo poco tiempo. Pero, ¿quieren saber cuál es la respuesta? No importa cuál es la pregunta. ¿Quieren saber cuál es la respuesta? La respuesta es agreguen materia orgánica. Agreguen materia orgánica. Díganlo, agregar materia orgánica. Porque al agregar materia orgánica lo que hacemos es agregar carbono de la atmósfera y energía del sol. Y eso es lo que la materia orgánica es. Y las plantas comen el carbono de la atmósfera y energía del sol.
para dividir el dióxido de carbono y ponerlo en estructuras departamentales de carbono requiere energía del sol. Y eso es lo que la comida es. Entonces, al agregar materia orgánica, estamos agregando carbono y energía del sistema. Y esa energía es lo que impulsa la biología del sistema. Muy bien. Entonces, hay muchos diferentes tipos de tierra y espero que puedan entender esto. Hay diferentes tipos de tierra en diferentes lugares. Entonces, no hay una sola forma de pensar en esta situación, sino que tenemos que en realidad saber que hay diferentes partes. Y aquí hay, no voy a entrar en detalle en esto, me gustaría hacerlo en algún momento, pero, por ejemplo, hay 12 tipos de orden de tierra. Entonces podemos ver la diferencia en estos fácilmente y van a notar que están acá ordenados de cierta forma. Podemos ver los horizontes acá. Y todo eso acá es negro y es porque tiene mucha materia orgánica. Entonces tiene mucho carbono y energía, tiene mucha actividad biológica para procesar y movilizar nutrientes y hacer que estén disponibles para las plantas, lo cual agrega más materia orgánica, lo cual hace un mejor hábitat, lo cual hace un mejor hábitat, lo cual agrega materia orgánica, vuelve a ser más hábitats y eso mantiene una capacidad de la tierra. Entonces, agregar materia orgánica es la respuesta. Y esto es lo que funciona también con el dosel. Vamos a ver. Entonces aquí unos cuantos tipos de tierra quería mostrarles, pero podemos proyectar esto en el planeta entero. Estos 12 órdenes de tierras son cosas que podemos encontrar en áreas muy ricas agriculturalmente. Incluso en los Estados Unidos tenemos desierto, tenemos tierras tropicales, tierras con nieve. Y todo eso es muy interesante. Es no solamente global, sino local también. Acá en Oregon tenemos los 12 cielos excepto el oxisol y hielosol. Quizá ni siquiera sepan qué son, pero son suelos tropicales o árticos. Entonces tenemos toda esta diversidad de suelos y de tierra y es diferente. Es increíble poder estudiar esto. De hecho, quiero mostrarles rápidamente. Voy a cambiar de cámaras. Y quiero mostrarles. Estoy en mi laboratorio de clases acá y quiero que miren esto. Ahí están. Lo que quiero que vean son que estos son espécimes reales de suelo real de una montaña. Y estos están acá en Oregon. Hay miles. Pero estos son algunos. Entonces lo que quiero que intenten es que miren acá la superficie de esta tierra y piensen lo que está pasando debajo de ella. Y ahora, ya que esta tierra es tan profunda, algunas de ellas son nada más superficiales, otras son profundas y puede variar en sus propiedades, en sus viñedos. Incluso aunque esté mapeado como un tipo de tierra nada más, quizá haya diferentes debajo de ella, pero quizás sean más ligeras, tengan menos capacidad de sostener agua. Podemos pensar en eso. Y espero que puedan internalizarlo y analizarlo. Entonces voy a regresar acá a mi diapositiva. Y acá quería mostrarles esto, que es tierra real. Miren, se pueden ver acá. Y voy a hacerles zoom para que puedan ver que esta tierra, que estas dos son diferentes. Pueden notar acá que tienen partículas de arena acá y esta es un poco más oscura, esta es un poco más ligera, pero es tierra real. Incluso esta tierra de acá tiene millones de organismos viviendo en ella, ahora mismo. Entonces, regresando a la diapositiva, tenemos todos esos diferentes tipos de suelos acá. Entonces, imaginen eso que están caminando por ahí. Y hay diferentes tipos de suelos que ni siquiera pueden ver. Son diferentes horizontes. Algunos son más orgánicos, otros más cercanos a la superficie. Y luego también hay rocas debajo de ella. Entonces, la Tierra es algo muy ligero, una capa muy ligera en este planeta rocoso. Y toda la vida pasa dentro de esa pequeña superficie. Y en nada más al cavar un pequeño hoyo, ustedes pueden ver qué tan profundos sus suelos son. Y al pensar en esa forma,
Entonces, la tierra en realidad la tierra es roca podrida. Son piedras podridas. Lo digo de esa forma, porque muchas personas quizás no lo sepan, pero quizás no lo saben ustedes, pero las rocas se disuelven con el agua. Y lo que una roca o una piedra son elementos, ¿correcto? Son diferentes elementos de la superficie de la Tierra. Más de 118 elementos que hay ahí, acá en la tabla periódica. Y de eso están hechas las piedras. Y si pueden ver a esta acá de cerca, pueden ver que quizá no la voy a poder enfocar acá. Es una piedra de granos, con granitos. Y en estos diferentes colores, estos diferentes cristales, hay diferentes minerales. Y los diferentes minerales están hechos de diferentes elementos. Entonces son elementos cristalinos. Y ahora, lo que esto es, son nutrientes. Esto es de lo que estamos hechos, eso es de lo que están hechas sus plantas, de lo que los vinos están hechos, de lo que los vidrios están hechos para que podamos poner ahí luego vasos para hacer copas para poner nuestros vinos. Y todos estos elementos forman las plantas y requieren que se puedan disolver. Quizá no nos damos cuenta de esto, pero las piedras se disuelven con el agua. Y ustedes quizás estén pensando, ¿por qué está diciendo esto? Hemos construido incluso pirámides con eso. También esas pirámides de Giza se van a disolver eventualmente. Entonces, toma quizá más tiempo para la paciencia que tenemos, quizá toma miles o 5000 años, pero esta piedra completamente se va a disolver. Tengo un poco de agua acá, lo que quiero que vean, cuando le pongo un poco de agua, ¿pueden ver? Se está disolviendo en este momento. No lo podemos ver, pero sí se está disolviendo. Una pequeña capa se está disolviendo con este poco de agua que puse acá y está quitándole esos minerales y se están volviendo nutrientes y minerales que las plantas pueden después tomar. Y así estamos hechos nuestros cuerpos. El 80% de nuestro cuerpo está hecho por esto y al sacar el agua y sacar los minerales, entonces por eso es que les digo que las piedras se disuelven con el agua. Y cuando se están disolviendo, ustedes pueden ver esas partículas de diferentes tamaños. Algunas de ellas se van a disolver en cenizas y otras se van a volver rápido, otras más despacio. Y quizá pueden ver acá que la arena está acá y las diferentes partículas y que están disolviéndose y siendo liberadas como nutrientes y minerales para que las plantas puedan tomarlas y que sea parte de su ADN para que puedan capturar el sol, el carbono de la atmósfera y crecer. Entonces, bajan en las raíces hacia el suelo para obtener esos minerales y nutrientes. Entonces, eso es algo fundamental. Y luego, la otra cosa que el suelo es materia orgánica descompuesta. Muy bien. Entonces, hay piedras que se disolvieron y luego hay materia orgánica descompuesta. Entonces, acá hay una gráfica bastante simple que es bastante destructiva y es lo que la Tierra es. Son gran parte de estos minerales de diferentes tamaños, tierra, también barro y también todo eso es parte orgánico, 5% de materia orgánica, es de hecho una gran parte de materia orgánica y la parte más importante de esta imagen es la idea de que el resto de ello es espacio. Muy bien, entonces la tierra, acá hay una parte, un pedazo de tierra, un poco de tierra, la mitad de esto es espacio y lo que hay en ese espacio es ya sea agua o aire. Muy bien. Y eso está determinado por el tamaño de los poros que están en ella. Ahora, esto es donde empezamos a adentrarnos a cómo el dosel puede colaborar con ello, porque podemos tener un suelo que tiene el 50% de porosidad, que tiene un gran poro o que tiene pequeños poros, y es el tamaño de los poros lo que determina qué tan rápido el agua se mueve en ese terreno y cuánta agua se almacena en el terreno. Entonces voy a cambiar acá mis diapositivas por un momento porque quiero profundizar un poco más en esto. Entonces acá, recuerden, el terreno es alrededor de 50% de espacio y los poros más grandes drenan según la fuerza de la gravedad y los poros más pequeños ellos retienen agua en contra de la fuerza de la gravedad. Entonces los poros grandes drenan y los poros pequeños absorben. Entonces piensen como en una esponja, como una toalla que puede absorber
algo que se derramó, que puede sostener el agua y la retienen contra la fuerza de la gravedad. Y así es como los poros sostienen el agua en contra de la fuerza de la gravedad. Entonces, miren el dedo acá y se ponga un poco de agua. Ustedes pueden hacer todo eso al bañarse. Pueden ver detenidamente un pequeño puente de agua entre mis dedos. ¿Pueden ver? Este pequeño puente de agua sostiene pequeños poros y sostiene el agua en contra de la fuerza de la gravedad. Y luego esos se drenan contra la fuerza de la gravedad y los poros grandes drenan el agua hacia la fuerza de la gravedad. Entonces son alrededor de 0.8 milímetros y ahí es donde el agua, que es lo que llamamos un microporo o un macroporo, y los macroporos, que son más grandes que 0.8 milímetros, ellos drenan hacia la fuerza de la gravedad. Y los microporos sostienen el agua contra la fuerza de la gravedad. Entonces, la velocidad a la que el agua se va a la Tierra depende del tamaño de la distribución de esos poros. Entonces veamos, podemos medir la velocidad a la que el agua se disuelve en la Tierra. Simplemente al poner un filtro de café ahí, esencialmente ver cómo el agua se filtra. Y en un terreno seco se va a retener ahí el agua. Y al final la fuerza de la gravedad va a hacer que haya una gran infiltración cuando el terreno es muy seco. Entonces empieza a una velocidad muy alta. Y a medida que esos poros se van llenando, se pone más y más lento. Y es una velocidad mucho más lenta y es algo estático. Se satura hidráulicamente en la conductividad ahí, pero no hay que preocuparse, sino que es nada más la velocidad a la que el suelo se alimenta de agua y continúa haciéndolo. Entonces, esto es lo que quiero que vean. Vean esta pequeña gráfica de acá. Acá hay es como un pequeño pozo dentro de un terreno. Y van a notar que hay estos diferentes espacios. Esos son poros muy grandes en medio de los agregados. Y estos son poros pequeños dentro de los agregados. Muy bien. Entonces, cuando regamos o cuando está lloviendo o hay una pequeña llovizna, el agua es jalada gracias a la gravedad y se va hacia los macroporos. Muy bien. Y una vez que esa agua está fluyendo a través de los macroporos, se queda atrapada en los pequeños microporos dentro de esas pequeñas esponjas y eventualmente se llenan completamente de agua y luego el suelo drena y luego tenemos aire de nuevo en el suelo. Entonces las plantas alimentan eso. ¿Y saben cuándo necesitan agua? Todo el tiempo. ¿Saben cuándo necesitan aire? Todo el tiempo. Por eso es que el suelo necesita tener grandes poros para que drenen y luego haya agua. Cuando el agua está drenando, se está drenando en el suelo, se va a través como un canal tipo gusano. Y lo que hay detrás de ello, lo que va quedando después de ese canal de agua es aire, que es cuando el suelo está respirando. Entonces cuando el suelo o la tierra está drenándose, en realidad está respirando y está jalando diferentes billones de energía a través de eso. Así como nosotros lo hacemos. Y también necesitan agua. ¿Y de dónde viene el agua? Está almacenada en los microporos acá. Entonces, idealmente, así es como queremos que sea un terreno. Generalmente usamos un término de decir una distribución de poros por tamaño. Entonces significa que hayan bastantes macroporos, bastantes poros medianos y pequeños poros. Necesitamos de todos esos. Y cuando tenemos terrenos que son muy mojados, tendemos a eliminar los macroporos y nos quedamos solo con microporos. Y cuando tenemos muchos microporos o mayoría de ellos, no se logran drenar, no tenemos la infiltración. Entonces tenemos este tipo de terrenos húmedos o muy mojados que tienen muy poco oxígeno. Y así es como se ahogan las plantas, porque no tienen el oxígeno y ni drenaje. Además, un suelo estable también se va a algo más profundo con el agua. Entonces acá hay una imagen de lo que pasa cuando se agota. Lo que tenemos es el agua llegando acá y puede estar atrapado aquí por un rato, pero en algún punto va a necesitar esta línea en la que la infiltración máxima puede suceder y luego lo que nos queda acá es un... Entonces al ver la capacidad del suelo con la irrigación y la precipitación,
se nos agota. Y cuando se nos agota, lo que esto significa es que se lleva pequeñas partículas. Y las pequeñas partículas son las que se encargan de hacer esto. Lo que hace acá, por ejemplo, el barro, cuando tenemos una escorrentía, entonces estamos perdiendo algunas sustancias, lo cual reduce lo que pasa en el suelo. Y la otra cosa que perdemos acá es materia orgánica, porque tiene baja densidad y entonces se deshace. Entonces las cosas que hacen que la tierra sea tierra se van acá o las perdemos, y la forma de prevenir eso es que tengamos una buena distribución de poros al minimizar la contracción y que las raíces puedan insertarse en esa distribución. Entonces lo que las raíces son pequeñas partículas que se insertan ahí en esos poros, y eventualmente la materia orgánica de la raíz se va a descomponer, y lo que queda ahí es una parte de la raíz que estuvo ahí previamente. ¿Y cómo es una raíz? Tiene una parte grande, una parte pequeña y una parte mediana. Entonces, ¿con qué terminamos? Con una distribución muy amplia de poros. Entonces, al hacer que las raíces crezcan en la tierra, es una de las funciones muy importantes de el dosel. Es el tener una muy buena amplia distribución de tamaño para poder hacer que tengamos una estructura de poros mucho más compleja. Además, cuando se descompone la materia orgánica, lo que deja atrás es un tipo de pegamento. Sí, pegamento, que va pegando las partículas, uniéndolas para hacer esos poros más estables. O sea que no se van a caer cuando se mojen. Entonces, al hacer esto, al tener esas raíces, estamos incrementando la distribución de los poros y sus tamaños y haciendo que sean más estables estructuralmente. ¿Y qué hace esto? Más altas tasas de infiltración, buen oxígeno que entra ahí, tiene más almacenamiento de agua, tiene menos descarrilamiento y mantenemos... Porque todo eso aumenta el monto de materia orgánica que se acumula allí. Y eso es lo que el suelo está construyendo. Al incrementar el contenido de materia orgánica, hacemos que el suelo sea un mejor hábitat para aumentar el contenido de materia orgánica, lo cual lo hace mejor para incrementar el contenido de materia orgánica, y eso sí funciona. Y así es como funciona este suelo, esos terrenos. Vamos a tener menor tasas de infiltración por el lado contrario, y si eso pasa, vamos a perder la materia orgánica, perder la arcilla que nos permite hacer que crezcan las cosas, y así es como ocurre la degradación de los terrenos. Y si quieren saber esto, no sé si lo quieren saber, pero cada 6 segundos estamos perdiendo una hectárea de terreno productivo en este planeta. Cada 6 segundos. Eso es como un campo de fútbol que se está desperdiciando cada 6 segundos. Y cada 6 segundos hay más de 8 personas en el planeta, y no necesitamos ser un matemático para sacar esas cuentas. Sabemos lo que eso significa, muy bien. Y no voy a pasar mucho tiempo hablando de esto en estas diapositivas. Tengo muchas, pero la infiltración es afectada por el tipo del suelo, el tipo de cubierta que tenemos en él, ya sea que esté compacta, etcétera, etcétera. Y quizás estén pensando, ¿qué tiene que ver esto con las cubiertas? Entonces aquí es lo que viene. La estructura agrega estabilidad, y estas son cosas que podemos manejar para mejorar la infiltración en la tierra. No podemos cambiar el tipo de tierra, no podemos cambiar eso, pero sí podemos lograr tener agregados estables y tener buena distribución del tamaño de poros en la estructura y minimizar que sean compactos. Entonces acá quiero que vean, pueden ver acá bajo estos de acá tenemos buena infiltración y buena aireación, y tenemos microporos que están almacenando agua. Muy bien. En suelos compactos es más o menos lo opuesto. Tenemos baja infiltración, tenemos aireación y también
mucha degradación del suelo. Entonces, esto es, esto es lo que obtenemos nosotros acá con los cultivos de cubierta. Pues nos aumenta esto gracias a más grandes agujeros con las raíces, y cuando ellas se descomponen, ellas estabilizan los agregados de esos macroporos y se mantienen ahí por más tiempo. Entonces pueden, de hecho, hacer que funcione de la forma contraria. Es una batalla constante con los agricultores, lo que yo veo, que quieren hacer que sus terrenos infiltren mejor. Y no es como que hay una lógica para hacerlo. No voy a meterme a tanto a eso, pero a veces creemos que estamos engañando, tratamos de engañar al suelo, y al hacer eso tratamos de romper los macroporos, deshacernos de la materia orgánica que está conectada y manteniéndolo todo junto. Y luego se compacta y luego tenemos baja infiltración porque los macroporos se fueron. Entonces, estamos tratando de hacer que el agua baje y se almacene en el suelo. Lo que queremos hacer es minimizar ese disturbio. Entonces, aquí hay un ejemplo. Muy bien. Solo para graficarlo acá, en la derecha pueden ver cómo esas raíces están metiéndose acá, pero con el tiempo se vuelve mejor estructurado y más estable en su estructura. Mientras que acá tenemos zonas compactas, y lo que esto hace que la tierra sea más delgada, porque esto no es un muy buen hábitat de acá, está todo almacenado. Entonces acá hay mucho más de lo mejor, hay más suelo que es biológicamente activo, y eso es algo que ustedes pueden realizar simplemente al prestar atención a qué está pasando bajo la tierra, y en verdad pensar que cada paso que damos estamos encima de un océano de tierra, y qué tan profundo va, y cuál es el tamaño o cuál es la distribución de los poros, y cómo se ve, está almacenando agua, hay qué tanta agua hay en ese pedazo de tierra y qué tan profundo es, y eso es lo que necesitamos averiguar. Una vez que lleguemos a eso, pueden averiguar muchas de estas cosas por ustedes mismos. No es sobre leer una receta sobre qué hacer, sino que es saber cómo cocinar. Y el saber cómo cocinar es entender los fundamentos. Muy bien. Entonces los fundamentos son entender que la distribución del tamaño de los poros. ¿Y qué me refiero por eso? Que hayan poros medianos, grandes y pequeños y diminutos. Eso es lo que deseamos. Y mientras más vulnerables sean los poros en su terreno, y los más vulnerables de ellos son los macroporos, porque hay muchos poros pequeños ahí. Pero manejar esos, en realidad estamos trabajando con estos, con los microbios. Estamos manejando este espacio, los espacios vacíos. Eso es en realidad lo que estamos trabajando. Entonces, al- si pueden entender eso, úsenlo, porque eso es lo que esencialmente lo que están haciendo. Es manejando el terreno, alimentando los microorganismos, y el resto se da por sí solo. Y yo me refiero al resto de ello, o sea, todo ello, lo que podemos pensar como nuestra civilización o como vidas. Entonces, aquí hay un dato interesante, que en los terrenos orgánicos, al tener materia orgánica, esto retiene agua 8 veces su tamaño en agua. Y miren esto, por cada aumento que pueden obtener acá en materia orgánica, por tener buen manejo del suelo, podemos almacenar hasta 25,000 galones de agua por acre. Más que ella. Así de más. Y no es nada más lo que yo digo, es la NRCS. Cada 1% del incremento de materia orgánica resulta en 25,000 galones de agua disponible por acre. ¿Saben lo primero que perdemos en erosión? Materia orgánica y arcilla. Y esas son las cosas que hacen que el terreno sea terreno, que nos permiten poder hacer crecer las plantas ahí. Quizá no lo vamos a notar en 50 años, pero dentro de 100 años ya va a ser una gran diferencia. Tarde o temprano vamos a perder la productividad del terreno, y cada 8 segundos estamos perdiendo una hectárea, y cada 8 segundos hay más personas en este planeta. Muy bien. Entonces, para incrementar la infiltración, necesitamos incrementar los poros estables y minimizar su nivel de
ser compactos y queremos aumentar esto para aumentar la infiltración y también incrementar el suelo orgánico. Entonces agreguen materia orgánica, esa es la respuesta. Y la forma más fácil de agregar materia orgánica es hacerla crecer, porque pueden poner ahí cualquier tipo de compuesto, lo que sea, pero no es una raíz penetrando para hacer que sean más los macroporos. Entonces solo quisiera que se enfocaran en esa pequeña parte de acá, de poder entender cómo esta idea de las cubiertas pueden tener un impacto físico que va a obtener un resultado acá en su productividad. Entonces, quisiera hacer unas pequeñas demostraciones y antes de hacer eso, necesito mostrarle estos increíbles dibujos de raíces. Miren esto. Cuando miren acá esta pequeña planta, miren esta raíz, miren a la complejidad. Eventualmente, esta raíz se va a deshacer. ¿Y qué va a quedar? Este poro. Hay un macroporo ahí que trae todo el agua hasta abajo. Hay microporos que sacan el agua aquí. Pequeños microporos que retienen agua. Miren el área de superficie de acá de este poro creado por una planta. Miren esta. O miren esta. Estas son zonas compactas que no le están permitiendo ir nada profundo. Entonces cuando vean estas plantas y ustedes pueden controlar el tamaño y la distribución de los poros, la profundidad y la amplitud de eso al seleccionar qué tipo de plantas van a crecer, qué tipo de cubiertas van a poner. Quiero mostrarles esta pequeña demostración. Aquí hay un área con alto disturbio y otra que tiene poco disturbio. Entonces tomé estos ejemplares, que es un simulador de lluvia escolar. Quizá lo han visto en algunos videos. Entonces espero que funcione. Casi siempre funciona, excepto esta vez. No sé, pero siempre funciona. Entonces voy a moverme acá a una diferente cámara. Y primero nada más quiero mostrarles dos partes de tierra. Esta de acá, la izquierda tiene más materia orgánica y la de la derecha tiene mucha menos materia orgánica. Y vamos a ver acá en esta agua, veamos lo que sucede. Lo que van a notar es que la de la derecha, como tiene menos materia orgánica, se está deshaciendo. Se está deshaciendo. Y eventualmente se va a deshacer completamente. Y lo que está pasando en la distribución de poros de aquí, se está deshaciendo. Mientras que esta de acá está manteniendo y tiene una buena distribución del tamaño de los poros, entonces está más estable, tiene menor disturbio y el tipo de cultivo está mucho mejor. Entonces, esta de acá no ha tenido dentro de ella muchos cultivos de cubierta. Entonces, ahí pueden ver eso. Entonces ahora, si nos pasamos para acá, los mismos terrenos, de hecho, son terrenos idénticos, únicamente se han trabajado diferente. Y el de acá de la izquierda, miren, tienen cultivos de cubierta, tiene un poco de grama. Y el de acá está muy reseco, no tiene mucho más de plantas. Te vamos a agregar 800 mililitros de agua, que va a ser como un simulador de lluvia. Y miren lo que sucede. No, espero que puedan ver lo que está pasando. Va a tomar un momento, pero van a ver que tienen macroporos y los canales en las raíces. Tiene mucho menos desperdicio que el otro que no tiene. Y pueden ver acá, vean la calidad del agua que está saliendo. ¿Pueden ver eso? Eso es la pérdida de materia orgánica. Y acá es cómo nos ayuda. Este mismo terreno ha sido modificado por las raíces. Y lo que esto ecualiza es que lo que pasa debajo, acá, tiene más agua, está reteniendo más, se está almacenando por su cuenta, a diferencia de esta. Y miren la calidad del agua. Y con el paso del tiempo espero que, bueno, esto haya tenido sentido. Y estoy muy emocionado de poder ver sus preguntas en nuestra siguiente sesión. Muy bien.
Bueno, hola a todos de nuevo. Estoy muy feliz de poder estar acá. Me gustaría que fuera en persona, pero hacemos lo mejor que podemos en este tiempo, creo. Entonces quizás se están preguntando, ya que escucharon cuando me presentaron, ¿por qué trajimos a un agricultor de Pensilvania para hablarles a ustedes? Ya que yo no sé mucho de cultivar viñedos, pero ¿qué sí sé? Bueno, si tengo un viñedo cerca de mi casa. Mi abuela lo plantó en 1940. ¿Sí cuenta eso? No lo sé. Disfrutamos el jugo de uva que nos da, todas las diferentes variedades. Entonces únicamente voy a decirles directamente que yo no vengo acá como un experto en dosel acá en los viñedos. Y ya que he dicho eso, podemos avanzar. Tengo un poco de experiencia, he viajado a través del mundo con cultivos de cubierta y he visto todo tipo de climas y todos los diferentes tipos de situaciones. Entonces hay diferentes principios fundamentales que aplican a cualquier parte del mundo. Entonces es lo que quiero compartir con ustedes. Y únicamente voy a decirles de forma directa también. No les voy a dar consejos específicos o detallados. Esas respuestas, esas preguntas van a venir del resto de los asistentes de este grupo. Ustedes van a lograr descubrir eso. Ese es el reto, ese es su trabajo. Yo quiero inspirarlos, a educarlos, a cómo pensar sobre los cultivos de cubierta y por qué lo están haciendo, para que puedan saber cómo hacerlo. Entonces es un poco del enfoque de lo que voy a hacer. Entonces yo no creo que este es el futuro, donde tenemos este tipo de terreno y ese tipo de suelo descubierto para la producción de vino. Y hay muchas razones y no voy a caer dentro de todo eso, pero creo que ya la saben. Si están viendo esto, probablemente están interesados en salud de su tierra. Si hay salud en el terreno, tienen futuro. Ustedes van a tener que hacer esto, porque se los voy a decir de frente, esto no es sencillo. Algunas personas van a decir, pero esto se ve feo, esto no funciona. Yo lo entiendo, lo comprendo, pero hacia eso es a lo que vamos. Entonces por eso que tenemos esta conversación hoy, para ayudarles a entender por qué están haciendo esto, por qué estamos utilizando esta ruta, utilizar plantas y cultivos de cubierta para poder utilizar estos principios. Puede ser bonito también. Algunas personas se van en este complejo mezcla de especies donde plantan flores de diferentes colores y de hecho en esta foto que vemos ahí hay algo de belleza ahí, creo yo. Entonces no, solo porque sea diferente, no siempre significa que no se tenga que ver bien. Definitivamente es algo que tiene mucho atractivo para el público. Vamos a hablar de eso después. Entonces, ¿cómo podemos aplicar los principios de la salud del terreno utilizando cultivos de cubierta? Y quizá acá más hablando sobre los viñedos, cómo lo podemos aplicar a los viñedos. Empecemos con su mentalidad, porque la mentalidad importa. Hay dos cosas. Si usted es una persona que dice, bueno, Steve, supongo que voy a darle el beneficio de la duda, o quizá ustedes digan, yo voy a hacer que esto funcione. Sé que hay muchas personas acá que pueden decir, yo voy a hacer que funcione. ¿Qué persona tiene la oportunidad más efectiva de tener éxito? ¿Qué mentalidad son ustedes? ¿En qué categoría entran ustedes? Si yo les digo, si ustedes de verdad son serios en esto, si creen que este es el futuro, ustedes van a hacer que esto funcione. Entonces, por eso es que la mentalidad hace una gran diferencia. Una de las cosas por las cuales yo vivo en lo que hago, en la salud de los terrenos, es cómo podemos colaborar con la naturaleza. Porque quizá nos hemos olvidado cómo hacer agricultura de esta forma hace 50, 60, 100 años, pero quizá les quiero que ven acá que hay mucho verde, es vibrante y no veo ningún problema de insectos, no veo ningún problema de enfermedad ahí. No estoy diciendo que nunca ocurra. No se aplicaron pesticidas, no se aplicaron fertilizantes acá. ¿Cómo crecen las cosas entonces? Esa es una de las cosas con las que yo me quedo pensando en las noches. ¿Cómo aplicamos estos principios
en mi agricultura, en mi viñedo. Y no estoy sugiriendo que lo hagamos acá para crecer las cosas, sino que estoy diciendo acá que el principio es lo que podemos aprender de la naturaleza. Y yo creo que eso es clave. Necesitamos trabajar con la naturaleza. Porque de nuevo, de las últimas décadas, se nos ha enseñado a controlar la naturaleza con herramientas. ¿Y qué estamos haciendo hoy? Esa ha sido nuestra mentalidad. Yo sugeriría una mentalidad distinta. ¿Cómo puedo yo agregar más vida a mi operación? ¿Cómo puedo igualar, imitar a la naturaleza? ¿Cómo puedo alimentarlo? Entonces eso es a lo que yo quiero llevarlos acá y lo que nos va a ayudar hoy. Pueden ver acá que mucho de la educación que se le da a los agricultores viene de la venta de los productos. Entonces, ¿es verdad esto? ¿Será que aplica acá en Oregon? Y yo creo que es importante no entender cómo todo esto funciona, porque crea mucho de los retos que tenemos. Entonces piensen ustedes mismos, ¿quiénes son los campeones de, de promover la salud de los terrenos? ¿Quiénes son ellos? Probablemente puedan, puedan pensar en algunos. ¿Quiénes son esos campeones de la salud de la tierra? Bueno, probablemente no quienes les dan fertilizante o pesticida, no los distribuidores. Y quiero que entiendan un poco de lo que estoy tratando de decir. Yo sí uso esas cosas, pero trato de usar lo menos posible. Trato de entender de dónde son, qué tipo de pesticidas. Mi uso de pesticidas se ha disminuido dramáticamente, igual que el fertilizante. Y esto es lo que quiero utilizar. Esto es lo que quiero hacer. Solo voy a decirles también que no soy un agricultor orgánico y no intento ser uno. Pero sí trato de utilizar menos productos, lo cual es importante para entender en el contexto de acá. Nadie está por ahí, anda ahí vendiendo, distribuyendo salud para la tierra. Uno no puede ir y comprar tierra saludable en una bolsa, en un bote, una botella. Sino que se trata del manejo que le damos. Cuando pensamos en los viñedos y cómo lo estamos manejando, son ustedes quienes los manejan, quienes pueden hacer una diferencia. No pueden comprar la salud de la tierra en una bolsa, en una botella. Y cuando se trata más bien de que nosotros entendamos el nivel de manejo que le estamos dando, que quizá no lo hemos hecho antes. Entonces, han pasado siglos, miles de años de experiencia para poder cultivar uvas. Y de hecho sí se han tratado muchas cosas, probado muchas cosas para determinar qué es la forma que funciona. Yo entiendo, pero a medida que seguimos avanzando y evolucionando como sociedad, aprendemos cosas nuevas y tenemos que cambiar o nos volvemos obsoletos. No lo quiero decir como una amenaza, solo lo digo como algo que podemos considerar al pensar en el futuro y hacia dónde nos lleva el futuro. Quiero acá hablar sobre hacia dónde nos lleva el futuro y por qué necesitan considerar esto particularmente desde una perspectiva de mercadeo. Entonces es importante entender que pueden ver el miedo de perder hectáreas de cosecha es una gran herramienta de marketing en la agricultura. Yo lo entiendo, yo también soy un agricultor y definitivamente no queremos perder la producción. Y yo sé que ni siquiera hace falta decirlo, pero a uno no les importa, a uno le importa cuántos premios le den por acre, sino que lo que no es algo que nos importa, sino lo que estoy diciendo es que si hacemos esto bien, creo que podemos ser sostenibles, tener ganancias a largo plazo como agricultores en lo que estamos cultivando. Entonces todo esto suena muy bien y quizás están sacando todas estas teorías, sí, suena bien, ¿qué podrán decir ustedes? Muéstrenme la información, ¿dónde está la investigación que puede respaldar lo que ustedes están diciendo, lo que estás diciendo, Steve? Y como ya lo han visto en esta conferencia, muchos han hecho muchas investigaciones, pero debo decirles, nuestra investigación va a mucho atrás, mucho atrás. Piensen todo el dinero, los millones, y si no miles de millones de dólares que se utilizaron en investigación para los productos que utilizamos. Bueno, por eso los utilizamos, porque han probado funcionar, o al menos tenemos esa percepción. Pensemos que utilicemos el 10% de ese dinero se utilizara en la salud de la tierra.
¿Qué podemos aprender de eso? Es un poco difícil, porque como me están siguiendo, entonces después de hacer mucha investigación, es muy lento y difícil de cuantificar y es afectada por muchas variables. Tenemos que entender qué es en donde estamos actualmente. Yo asumiría que 5, 10, 20 años en adelante vamos a tener un mejor manejo de esto. De nuevo, hacia allá es a donde vamos. Entonces, los agricultores que quieren hacer esto no tienen paciencia y no van a esperar prácticas recomendadas o probadas por una universidad de la agricultura regenerativa. Esto es más un, un movimiento liderado por agricultores. Y no quiero decirles que algo que sea en USDA o NRCS o en universidades está mal, sino que yo estoy muy agradecido por lo que están haciendo. Habiendo dicho eso, tengo que decir que creo que es algo mucho más global, que los agricultores están haciendo esto o han iniciado esto y ahora las universidades también están tomando el trabajo ahí para ver cómo funciona. Entonces, aquí hay un pequeño tip para pros. Quizás está empezando. ¿Cómo empiezo? Bueno, para empezar, hablamos sobre cultivos de cubierta y es por entender y determinar qué tratamos de lograr. ¿Qué es? Es Son inquietudes sobre erosión, especialmente si queremos que eso sea lentamente. Es agregar más materia orgánica. Es un suelo más resiliente a climas extremos. Es una ventaja de marketing que yo hablé después. Pero si no tenemos un objetivo, si no tenemos una meta, vamos a ser la persona que dice yo intenté, traté de que esto funcionara y la persona que dice yo voy a hacer que esto funcione. Entonces, ya que se determinó que queremos, tenemos que tener que no hay atajos. Puede tomar un año. Podemos tomar un subsidio de NRCS para poder volverse un experto en la salud del suelo. Yo he hecho esto de una forma muy intensa por 25 años en mi terreno. Y yo todavía estoy asombrado de todo lo que hay por aprender. Yo nunca voy a descubrir todo en mi tiempo de vida. Hay mucha información muy buena y yo estoy comprometido porque he visto los resultados. Yo puedo decirlo, en mis terrenos se han triplicado la materia orgánica y eso ha sucedido de una forma en que puedo ver resultados tangibles y poder medirlos. Ahora podemos, entonces, ¿qué estamos tratando de lograr? Lo que tratamos de lograr es grande. Si queremos llegar al punto en donde hay algo positivo acá. Otra cosa que las personas no entienden es que estamos atrapados en un tipo de paradigma anual, la forma en la que pensamos. No, este año no funcionó utilizar este producto o trabajar de fertilizar en cierta forma. Estamos hablando de biología. Yo quiero retarlos a pensar en un plan de 10 años. Tengo esta pequeña tabla acá. El doctor, que acá no se habla sobre viñedos, es más bien maíz y frijoles. Es un diferente tipo de diagrama, es un buen diagrama, pero lo que quiero llevaros acá es que la clave de esta gráfica de acá es que algo está creciendo todo el tiempo, todo el año. Y no tenemos que adaptar todo a nuestro sistema local. Yo sé que tenemos que aplicar algunos detalles que vamos a tener que descubrir esto, pero pensemos en esto como si fuera un sistema. Y es lo que tenemos que hacer acá para tener éxito. Confíen en mí. Todo, todo el contenido sobre cubiertas y todo eso son sistemas, son enfoques, son mentalidades. Y tenemos que hacer esto para poder tener éxito. Siguiendo con lo que dije acá, ustedes tienen preguntas, nosotros tenemos respuestas. Y estoy resaltando esto. Ustedes van a tener preguntas, van a tener más preguntas que obtienen respuestas y van a tener dos preguntas más que van a tener después. Confíenme en mí de nuevo. Tenemos respuestas. Quizás sea un mentor que tienen, quizás sea un vecino agricultor, quizás algún agricultor en Francia, alguien del otro lado del mundo que haga las cosas de forma similar a ustedes. Quizás sea NRCS. Ellos son muy prácticos
Ellos tienen mucha experiencia, tienen más personas que pueden conectarse con ustedes en su universidad. Incluso la industria también tiene personas muy capaces para responder algunas de esas preguntas. Entonces, no es una mentalidad de solitarios acá que tenemos que tener, sino que tiene un componente de nosotros. Quiero animarlos a que tomen la información de la mejor forma que puedan de las personas que ya están haciendo lo que ustedes quieren lograr. Si ustedes saben de alguien ahí que está haciendo eso, esa es una muy buena forma de iniciar. Entonces, eso es un muy buen consejo. Idealmente en su área local, si no en otra área geográfica, donde nos dé la oportunidad de trabajar con un clima similar y todos los ajustes que tengan que hacer para su región. Entonces, es complejo y no quiero desanimarlos, pero quiero darles hechos reales acá. La historia, la historia que digo acá, que estoy capturando en esta agricultura regenerativa, la salud de la tierra, lo que quieran, como quieran llamarlo, toda esa historia está compuesta por el uso final de sus productos. Recuerden eso. Quiero jugar con ustedes un poco ahí. Desde un lado del mercadeo, esto es lo que se hace. Es un agujero muy grande que tratamos de explicar a los consumidores típicos. El por qué utilizamos pesticidas, el por qué utilizamos todo eso. Es difícil explicarlo. Yo podría darles algo razonable acá para esto, para que puedan entenderlo, pero cuando decimos que estamos utilizando cultivos de cubierta para proteger el terreno, para que no haya erosión, para proteger el agua en algunas áreas más que en otras, para que el agua no se contamine. De la nada, tenemos un cliente que de verdad aprecia lo que estamos haciendo, que aprecia nuestra historia. Y creo que eso se va a convertir más importante a medida que seguimos acá en nuestro viaje de entender la salud de la tierra y cómo lo aplicamos a cada uno de nuestros viñedos. Entonces, no todo es juegos y risas. Hay retos. Y quiero ser directo en esto. Es difícil, no es fácil. El concepto es simple, es fácil de entender. Salud de la tierra, cultivos de cubierta. Los retos son los difíciles. Por eso que estoy diciendo estas cosas. La mentalidad, enfrentar los retos. Y voy a listar algunos de ellos. Una de las cosas, hagan cultivos de cubierta. Esto es lo que me inició a hacer acá a mis investigaciones. En el 95 empecé en la Universidad de Maryland, aquí en mi terreno, y pasamos 12 años. Es complicado ver a alguien haciendo investigación por tanto tiempo. Y fue hasta el cuarto año que vimos diferencias en la cosecha. Y era un año seco, y los años secos muestran algunos de los beneficios de tener cultivos de cubierta. Entonces, por eso les digo que es algo que paga. Entonces el costo de ver acá es un problema real. Entonces yo los animo a que tomen esos retos. Y lo que estamos viendo acá, en el Atlántico Medio, lo que estamos viendo, porque los problemas de Chesapeake Bay han sido vistos por los últimos 30 años, y la mayoría de los agricultores acá quizás se sorprendan de que no se molesten con los subsidios porque no les gustan nada de las restricciones que esto trae. Creemos que alrededor del 60% de las personas no reciben subsidios, y que el estado de Maryland tiene un programa muy generoso de cultivos de cubierta para que los agricultores de Maryland lo tomen. El estado de Pensilvania no los da sus subsidios, sino que en otros programas de NRCS, pero incluso si los agricultores en mi área generalmente no toman esos subsidios. Y solamente lo digo, no estoy diciendo que estamos adelante de nadie, pero sí tenemos alrededor del 65% de tasa de adopción de cultivos de cubierta en esta área, acá en el Atlántico Medio. Es muy impresionante, diría yo. Otras cosas que aplican más a su situación es la disponibilidad y especialización en equipo efectivo para establecer los cultivos de cubierta, que puedan encajar exactamente entre los pasillos. Esto es algo muy importante, e incluso, aunque no son exageradamente caros, sí, es un gasto
¿Queremos invertir en eso? Bueno, no sé si, por ejemplo, NRCS tiene disponibles para alquilar. Otro de los retos es que podemos tener retos más impactantes. Quizá hay una falta de conocimiento. Únicamente nos falta conocimiento. No sabemos qué está pasando. No entendemos. Como dije, estamos pasando por décadas y décadas de experiencias cultivando nuestros cultivos y llegamos a conocerlos muy bien. Pero eso, llegar a conocerlos, es lo que vemos al día de hoy, el que estamos haciendo, y los animo a seguirlo haciendo así lo mejor que puedan, a que investiguen por su cuenta, trabajen con investigadores locales en su área y hagan algunas cosas en su propio viñedo. A veces ustedes pueden tener buenos resultados de hacer eso, intentar cosas, probar cosas y van ganando experiencia. Es como montar bicicleta. Pueden ver videos de viñedos todo el día y cómo utilizan diferentes cultivos de cubierta y pueden leer libros, todo eso. Pero tienen que iniciar en su situación para poder aprender cómo hacer que esto funcione. Entonces, voy a dar algunos detalles acá, para que no se queden tan decepcionados. Entonces, ¿qué consideraciones deben tomar a utilizar un cultivo de cubierta? Quizá la profundidad del suelo, quizá hay mucha variabilidad dentro del estado, sé que así es. Por cierto, yo he estado en Oregon bastantes veces, he ido por allá en el valle de Willamette y he hecho mucha producción de cultivo de cubiertas ahí también. Es un estado hermoso. Quisiera poder estar ahí con ustedes y tomar vino con ustedes, pero para que yo pudiera apreciar muchos de la geografía y cosas así, en el clima lluvioso y los ciclos lluviosos, pero luego quizás estemos pensando en el tipo de suelo que tenemos en nuestros terrenos, qué es lo que crece mejor en su tipo de suelo. Y el acceso al agua también es algo muy importante. Ustedes saben todo eso, no voy a adentrarme mucho, solo quería mencionarlo. ¿Qué son las cosas en las que los cultivos de cubierta tienen influencia? Bueno, algo que sabemos es, es que en diferentes frutos ellos nos traen nitrógeno. Vamos a tener que ser muy cuidadosos acá para averiguar esto, que quizá no queremos hacerlo de la forma fácil acá, sino que no queremos agregar tanto nitrógeno, sino porque no queremos un crecimiento excesivo. Entonces, la tasa de semillas, tenemos que considerar todo eso. Otra cosa es la influencia del agua. A veces estamos saliendo de una primavera muy húmeda, especialmente en la parte oeste, y esto nos puede ayudar a secar el suelo un poco más rápido. Puede ser una desventaja quizás si ustedes tienen un terreno más seco de lo normal y tiene poca agua. Y cómo deshacernos del cultivo de cubierta. Vamos a hablar de eso más adelante en el manejo. Sé que muchos de ustedes están trabajando ya con eso. Otra cosa es que es una dinámica un poco diferente, es cómo los cultivos de cubierta pueden influenciar la población de nematodos. Una de las cosas con las que yo crecí, cuando decimos nematodos, decían, eso es una plaga. ¿Saben ustedes que los nematodos en realidad pueden ser buenos? Unos de ellos sí son pesticidas. Y con las cosas que yo desarrollaba nos dimos cuenta de que parte de ellos en realidad motivaba a los nematodos para que se beneficiaran y que se comieran los nematodos que eran parásitos. Así es como funcionan. No necesariamente mata o termina los pesticidas, sino que incrementa a los que son a los que son benignos, para que se coman a los malos. Y es como una guerra biológica. Y una vez que entendemos cómo eso funciona, nos ayuda a manejarlo. Entonces estoy diciendo eso nada más acá para que quizá ustedes ni siquiera tienen problemas con los nematodos, muy bien. O quizás sí. Entonces es algo que quisieran investigar más ustedes. Otra cosa que ha sido catalogada como negativo, y estoy siendo muy directo acá, no todas las cosas sobre los cultivos de cubiertos son positivos. No hay un sistema perfecto. Tenemos que ser conscientes de eso. Puede impedir el movimiento hacia abajo del aire. Algunas veces quizá logre hacer eso, retraerlo. Y puede ser sutil, otra vez puede ser muy importante. Para bien o para mal. Generalmente para mal en este caso. Entonces quería decirlo, algo que tienen que considerar cuando estamos haciendo esto.
Ahora quiero mostrarles algunos ejemplos. Esa es una colección de fotos que tengo acá de las personas con las que trabajo, los lugares que he visto. Esto es en Francia. Y si estuviera en persona ahí, ustedes me dirían, ¿qué tipo de cultivo de cubierta es esa? Algunos levantarían la mano y dirían, esto no pareciera uno. Y sí, tienen razón. Son Crimson Clover. Entonces, definitivamente ustedes deberían intentar eso. Están pensando en tratar algo. Y luego tenemos, no quiero ofender a nadie, pero siempre hay personas que levantan la mano que dicen, bueno, ¿es la hierba considerada un cultivo de cubierta? Bueno, no, no realmente. Pero si vamos a utilizar, ¿usarían ustedes uvas salvajes para su variedad de vinos? Bueno, hay una razón por la cual las variedades son seleccionadas, hay una razón por la cual seleccionamos ciertas plantas para cultivos de cubierta. Entonces yo diría que no, que hierba normal no es considerada como un cultivo de cubierta. No funciona según lo que ustedes quieren lograr. Quizá necesitamos una estrategia para lograr esos beneficios, los beneficios completos de los cultivos de cubierta y lo que nos pueden ofrecer. Entonces, ahora sobre algunas especies específicas de cultivos de cubierta, voy a regresar a ustedes. Si estuviera ahí, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué funciona en su área? ¿Qué saben ustedes? Empecemos ahí. Yo también diría, no se asusten de intentar algo nuevo, no tengan miedo de intentar algo nuevo que pueda ser razonable. De nuevo, ahí es donde pueden utilizar estos grupos, sus mentores, preguntarles a esas personas qué piensan. Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, yo no cultivo vino. Yo estaría un poco preocupado de si estuviera en su posición y tuviera que cultivar en sus viñedos. Entonces, yo tendría esta pregunta. Yo utilizaría cultivos de cubierta, pero yo haría esta pregunta a ustedes si algo va a funcionar o no. Y otras cosas es que, según las plantas, por ejemplo la hairy vetch, pueden ser algo bueno que las semillas se tarden. Quizá las pueda plantar y van a salir hasta el otro año. Quizá eso no sea bueno. Entonces tienen que tener precaución sobre eso. ¿Cómo van a manejar eso en su rotación? Todas estas preguntas necesitan hacerlas sobre las diferentes especies. Entonces, hace unos años, estas son algunas de las especies que yo cultivé. No estoy diciendo que estas sean las mejores, porque no lo sé. Pero son algunas que he intentado. Algunas que sé que han sido utilizadas en los viñedos. Entonces, eso es lo que voy a decir por ahora sobre eso. Ustedes tienen que descubrir cuál especie o las mezclas de esas especies pueden funcionar mejor en su área. Otra foto de acá desde Francia que quiero mostrarles es sobre investigación que hicimos también en viñedos. Al plantar acá cultivos de cubierta, acá hay una mezcla. Si ven, desde cerca pueden ver que hay flores púrpuras, que son series de Harry. Y luego estamos llegando ya a lo que yo quería hablar. ¿Qué precauciones debemos tomar ahí? Quiero mostrarles un pequeño ejemplo de un amigo que solía hacer un webinario semanal sobre el cultivos de cubierta, y esta persona de Nueva York que tiene alrededor de 200 acres de uvas Concord. Y él estaba muy interesado porque él estaba muy metido en todo esto y él estuvo haciéndome preguntas y me enviaba fotos como las que pueden ver acá. Este es su tractor acá, quiero mostrarles cómo bajaba. Y él trabaja con NRCS y esta es su universidad y quiero animarlos a que intenten hacer esto. Y esto es lo que pasaba cuando el tractor pasaba, que tiraba todo esto. No había herbicidas y tenía que hacer esto con lo delgado que era acá. Y luego, en la foto de la derecha, eso es más adelante en el año, fue su segunda plantación de cultivo de cubierta en el invierno. Entonces es como un enfoque múltiple de dos cultivos de cubierta plantados en un año. Y de nuevo, quizás eso sea un reto para algunos de ustedes, pero esto es lo que él estaba descubriendo y que le resultó útil. Me envió estas fotos acá, esta foto de su, de su trabajo, y lo que era interesante acá es que vemos estas flechas acá señalando a los agujeros en la tierra, y quizá estos estén reunidos acá y unos de ellos sean los residuos de las hojas que causaron estos ojos. Y yo estaba sorprendido de lo agresivo que era esto acá, de lo que se veía acá en la foto.
Y lo que pueden ver acá abajo de la pala es que son diferentes canales y son los beneficios que obtenemos al cultivar cultivos de cubierta en nuestros viñedos. Y en este caso acá se está reabriendo el suelo, está permitiendo que el agua se filtre aquí. Es alguna de las cosas o resultados de lo que podemos ver. Ahora quiero cambiar a un tema nuevo, que es el atraer a insectos benignos. Cuando decimos insectos, generalmente pensamos que son malos. Quisiera cambiar nuestra mentalidad acá porque hay muchos insectos que son de beneficio para el manejo que le damos a nuestros cultivos. Algunos se comen a los predadores. Entonces esta es una foto acá de donde tratamos de ver acá los insectos que causan beneficios. ¿Será que ellos atraen algunas pestes? Sí, puede ser que sí. Pero tenemos que averiguarlo. Pueden haber algunos efectos detrimentales acá. Pero de nuevo, es un sistema. ¿Recuerdan eso? Es un sistema. Y yo les garantizo, van a tener algunas cosas que les resulten mal. Pero de nuevo hay que seguir avanzando al hacer esto en una forma en la que, al estar investigando e ir dando pequeños pasos, siempre me gusta decirle a las personas que no pueden, que no van a fallar únicamente por tener un retraso. Entonces por eso no necesitamos el uno al otro, al ayudarnos a entender cómo funcionan las cosas. Y de nuevo, yo no tengo muchas opciones acá para darles porque yo no sé mucho, no, solo desde lo que yo he visto. Tengo una foto de un viñedo local de allá que les gustó, pero no pude encontrar la foto, entonces me disculpo. Algunos de los otros problemas que podemos considerar es la calidad de las uvas, será que se pueden afectar y también afectar el sabor del vino. La respuesta corta es que me han dicho que sí, entonces es algo que pueden considerar y hablar entre ustedes mismos. Acá en el sur y en California hay mucha, no es desparejo acá, pero a mí me gusta mezclar. Soy fan de los rojizos, pero me gustan las mezclas, entonces acá es, si a ustedes les gusta el movimiento agricultural regenerativo, uno de los pilares es poner animales en el sistema. Esto es en Australia, fue hace unos años. Y yo tomé esta foto cuando íbamos manejando. Ellos no querían parar, y eso pasa a veces cuando estamos en su país. Entonces acá en esta área pueden ver acá que hay ovejas. Confíenme, ahí hay ovejas creciendo y pastando en el viñedo. Y de nuevo, no voy a entrar en detalles, quizá algunos de ellos estén acá en este momento no creyendo lo que estoy diciendo. Entonces yo sé que algunas personas sí lo hacen. Y como les dije antes, ¿quiénes son sus mentores? Creo que esto es algo muy crítico. Por eso sigo diciéndolo. De nuevo, alguien que ya está haciendo lo que ustedes quieren lograr. Sí, eligen un buen mentor que sea, o eligen a alguien que no los esté apoyando con los objetivos de cubierta o la salud del suelo. Quizás estén perdiendo su tiempo. Yo les diría que si ustedes son un consejero, un asesor, y si las personas no están buscando, si los asesores que tienen ustedes no buscan sus metas, pueden despedirlos. Porque tienen que tener alguien que sea de ayuda dramática, que les pueda mejorar el trabajo y ver si están alcanzando sus metas o no. Entonces, a medida que voy terminando acá mi charla, quiero preguntarles de nuevo. Empecé con esto. ¿Es la salud de su terreno parte de su futuro? Yo recomendaría que al menos empezaran a aprender todo lo que puedan. Algunas de las cosas sobre el marketing que nos han hablado, y yo los animo a hacer esto. Yo no sé hasta qué punto actualmente sea esto realidad en la industria del vino, pero esta es una pequeña gráfica que yo vi que literalmente son compañías que tienen planes de conservación, planes sostenibles de agricultura regenerativa que incluyen la salud de la tierra. Entonces, General Mills, por ejemplo, Mercus & Tears, todos ellos gastaron 6 millones dedicados a la investigación en la tierra. ¿Qué quieren hacer esto? Si ellos quieren la historia de que los cheaters que ellos están vendiendo están causando o quieren que sean amigables con el ambiente. Eso es algo que tenemos que ver acá. Esa es una pequeña foto mía sobre el equipo que utilizábamos allá y específicamente en Greenville, en North Carolina. Y esto es algo de lo que llamamos acá la colección Rooted.
Aquí en realidad esos jeans son utilizados en 5 o 6 lugares en diferentes estados de los Estados Unidos, donde se utilizan cultivos de cubierta. Y esa es una colección que tenemos. Eso es algo de marketing. Esos jeans cuestan $99. Eso cuestan. Nunca he comprado pantalones de $99. Ahora tengo un par para trabajar con Ryan ahí. Pero, pero hay personas que lo están comprando porque están comprando la historia. Y puedo utilizar eso como un ejemplo. Wrangler me llevó a Thessaloniki, en Grecia. Fue hace un año. Porque estaban tratando de lanzar este programa a través de Europa. Y yo solo menciono esto para que sepan qué está pasando en el mundo. No solamente es tratar de hacer que ustedes planten cultivos de cubierta. Es algo más grande que eso. Y tenemos que ponerle atención. Y otra cosa con la que quiero terminar acá es la percepción pública. Esta es la foto más bonita que yo encontré. La guardé para el final. ¿A quién no le va a gustar esta foto? No puedo decirles exactamente qué están haciendo ahí esas flores. Pero pueden imaginar si ustedes pusieran esa foto en su sitio web. Y ustedes dijeran, así es como cultivamos nuestro vino. Estamos tratando de trabajar juntamente con la naturaleza. Eso tiene valor. Y no puedo decirles que necesariamente se les va a pagar lo que estén gastando en el cultivo de cubierta. Pero puedo decirles, hay algo aquí. Y de nuevo, queremos prestar atención. ¿Es esta una oportunidad valiosa en cuanto al aspecto de marketing? Creo que lo es. Y creo que hemos sido empujados, obligados a hacer cultivos de cubierta a costa del ambiente. Y ahora creo que quiero decirles que está bien, pero también puede ser una oportunidad de marketing. Y quizá es una encuesta mucho más grande para ustedes el poder pensar en esto. ¿Cuál es su historia? Les pregunto hoy, ¿cuál es su historia? ¿Qué pueden decir ustedes que están haciendo? ¿Qué están haciendo en su viñedo? En cuanto a prácticas de salud de la tierra. Solo quiero decir algunos nombres, me disculpo acá. ¿Qué podría estar haciendo EJ en Galo, en el Valle de Willamette y en los viñedos que se requieren un año? Yo honestamente no sé lo que están solicitando, pero nada más lo pregunto acá. Es un reto para el futuro que esté sucediendo acá. Entonces quizá hemos escuchado que cuando yo hablo acá tengo mucha pasión sobre esto. Y si quieren aprender un poco más, tengo un libro que escribí llamado Future Proof Farm. Y en realidad es para hablar sobre cambiar mentalidades, para cambiar el mundo. Quieren escuchar mis historias, lo pueden hacer ahí. Algunas de mis perspectivas que he visto en el mundo. Alrededor de 13 países y en realidad resume lo que estoy tratando de decir acá. Yo veo que el movimiento de salud del suelo y el uso de cultivos de cubierta puede ser un parte de su historia para que puedan tener un mejor producto y marketing para el futuro. Al menos así es como yo lo veo. Entonces yo creo que la salud de la tierra es nuestro futuro. Yo totalmente estoy convencido de eso. Este soy yo mostrándole a mi primer nieto, mi primera nieta, el primer parte de tierra y lo primero que es un momento emotivo para mí porque ella estaba muy curiosa. Mi hija no vive en una granja como yo, vive a 2 horas. Entonces tuvieron que llegar acá. Cuando llegó ella con 2 años, le estaba mostrando esto. Entonces era yo. Y esto era algo que tenía mucho significado para mí. Porque así es como yo podía ver mi futuro. Entonces, muchas gracias por unirse a mí hoy. Y de verdad aprecio eso. Y espero conocerlos en algún momento. Gracias.